aquí en nuestros estudios, tanto a Mario como al queridísimo Rey de Corazones, nuestro Manny Manuel. ¡Bienvenido! Buenos días, nuevo día, nueva vida. Eso es. A ver, María, qué feliz uno se siente cuando puede abrir los ojos y decir, ay, cumplí un día más de vida. Amén. Sí. Pues, ya yo no celebro cumpleaños, yo celebro un día. un día a la vez, es como mucho más manejable, ¿verdad? Y lo sabe aquí la señorita, que yo creo que a veces es mejor manejar un día que ponerse 365 cargas en la espalda. Así que si lo llevamos uno por uno, yo creo que es mucho mejor. Yo siempre he sido fanática tuya, te he amado, ahora te amo más. Eres una mujer sabia, inteligente, te amo más. y te felicito. Ay, qué bueno que estás tenemos acá, a nuestro Manny. compañero Mario Rosario, Manny Manuel. Mario, ¿de qué se trata este junte para esta canción tan hermosa? Pues mira, esto es un privilegio extraordinario que Papá Dios nos da. Hace un tiempo atrás hicimos un programa de televisión, Vive Tonight, y Manny era el anfitrión junto con Michael Stewart. Y ese día yo fui con mis hijos a cantar una canción de las madres. Y Michael le dijo, mira, Manny, Mario escribe. Y pues Manny se me acerca y me dice, Mario, quiero hacer algo con ustedes. Debemos hacer algo juntos. Cuando pueda, pues escríbete una canción. Y él me dijo, vamos a una canción neutral, bonita. Y yo dije, pues no hay problema, vamos a ver qué llega. La inspiración es algo que te visita y tú no lo planificas, ¿verdad? Y pasaron algunos meses. Yo entro a Home Depot. Dije el nombre, no debe haberlo dicho. Es que a veces es malo ser muy sincero. Entré a esta tienda. Aquí, tranquilos, se anuncian aquí. Estamos bien, estamos bien. Entré a esta tienda por departamento y veo que era como el mes de octubre, que estaba toda las cosas de Navidad, árbol de Navidad, veo a Santa Claus, veo a los venados, veo a los muñecos de nieve. Y me doy cuenta de un detalle, no estaba Jesús. No estaba Jesús por ningún lado, no había pesebre, no había Reyes Magos. Y eso pues como que me moldeó, como decimos así en mi barrio. Llamo a la muchacha, a la que trabaja allí, le pregunto y me dice, no, esto aquí es Navidad americana. Y eso se me quedó en el pecho. Nada, en cuestión de días, me viene el comentario. En Puerto Rico siempre que las cosas están malas llamamos a Dios. Cuando todo es negativo llamamos a Dios. Alguien se enferma, llaman a Dios. Se enferma un artista famoso, llamen a Samuel Hernández que hay que orar. Entonces, todo el tiempo que hay crisis, ahí pensamos en Dios. Pero cuando llega el tiempo bueno, el tiempo de celebrar, el tiempo de pasarla en familia, típicamente nos olvidamos de Dios. Y llegó esta canción, está lindo el arbolito, las luces alumbran más, son muchos los regalitos, pero ¿y el Salvador? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y cuando llamo a Manny le digo, mira Manny, yo sé que me pediste una canción neutral, pero lo que llegó fue esto. Y le conté la historia, nuestra tradición, nuestra fiesta, celebramos a Jesús, celebramos el pesebre. Y él me dice, Mario, me gusta, vamos a hacerla. Y yo dije, gloria a Dios, se nos dio. Y nada, tuvimos ese junte, nos vimos en un estudio de grabación de un amigo y lo demás historia. Aquí está el resultado. Yo quiero hacer este comentario nada más al principio de esta entrevista. Ajá. Yo sé que un sector de los oyentes puede estar haciéndose la pregunta, Nueva Vida tiene a Mario Rosario de Plena Vida y tiene a Manny Manuel. Hay un sector de los oyentes que puede decir, pero si Manny no forma parte de la iglesia, pero si Manny no ha aceptado al Señor como su Salvador, pero si... Y siguen añadiendo, Pablo, estamos en época navideña, nosotros celebramos a Cristo y lo que hemos recibido por gracia es lo que por gracia damos. Todos sabemos que Manny ha estado pasando por unos momentos muy difíciles en su vida personal y nosotros estamos siendo solidarios con alguien que tiene momentos difíciles en su vida porque en algún momento nosotros los hemos pasado y el amor y la misericordia y la gracia de Dios nos ha cubierto. Amén. Yes. Y damos gracias al Señor que gente, en el caso mío, ¿verdad? Gente que ya tenía al Señor, me demostraron el amor de Cristo precisamente porque se juntaron conmigo, porque estuvieron dispuestos a compartir conmigo. Hay un sector que no ha entendido esa parte del amor y la misericordia, rechaza al que no tiene unas características y ha pasado por unos procesos, y hasta que no tenga esas características y haya pasado por esos procesos, no se puede juntar conmigo.
En Nueva Vida pensamos diferente. Eso es así, eso es así. Nosotros queremos que el que está en una necesidad pase tiempo con nosotros. Sí, señor. Y si nosotros somos ovejas, que se le empiece a pegar el olorcito a la oveja, si es que somos ovejas. Porque a veces pensamos que somos ovejas y somos lobos. ¿Ok? Si decimos que somos ovejas, a mí me gustaría, yo no sé, que se le pegue un poquito a Manny también, porque el olorcito del rebaño no está malo o nada. Entonces quiero hacer esa aclaración antes de que cualquiera pueda disparar. Claro. Porque claro. yo no sé, yo recibí un amor de Cristo tan lindo que lo quiero dar para adelante. De hecho, Jesús me lo ejemplificó cuando decían, pero ven acá, pero usted se está juntando con la gente incorrecta de aquí del pueblo. Y Jesús decía, yo estoy con los que necesitan acá un poquito de medicina. Porque el que ya lo conoce, yo entiendo que el que ya lo conoce, pues no tiene necesidad de entrar en una educación, sino nosotros, los que estamos faltos de la palabra, faltos de esa conexión del verdadero ser supremo. Yo entiendo que a eso es que los cristianos, y ese debe ser su trabajo, dirigirse para traer vidas a la iglesia. Y de eso se trata la Navidad. Por eso ese es el trabajo que les toca. Claro que sí, papá. Por eso estamos aquí, estamos celebrando que hayas grabado esta canción con Mario. ¿Qué representa para ti grabar esta canción, Manny? Primero que me encanta la Navidad y yo, además de cantar merengue, bolero, balada, he tenido la oportunidad de estar en los bancos populares con canciones de Navidad. Yo crecí cantando música de navideña con mi papá allá en Orocovis y con la familia de mami de parte de Utuado. Son muy fiesteros, las promesas de Reyes. O sea, que yo crecí cantando música de Navidad y la llevo además, pues somos puertorriqueños, la llevamos en nuestra sangre. Pero que sea con un toque distinto, que sea también un tema en cierta manera social, un llamado a la sociedad de que podemos celebrar la Navidad, celebrar Santa Claus el 25, pero que no nos olvidemos del significado real de estas celebraciones, que es el nacimiento del niño Jesús, ese que dio la vida por nosotros. Y me parece que ese es el significado más importante. Y si nos internalizamos y buscamos la verdadera razón del por qué se celebra la Navidad, vamos a agradecer porque hay un hombre que se dejó de ser hijo de Dios y se convirtió en nosotros, en un cuerpo carne, para sufrir, para sentir, para saber nuestras necesidades, cómo nos sentimos en momentos de ansiedad, de tristeza, de angustia. Bajó el nivel de nosotros como seres humanos y dio su vida en la cruz por nosotros. Me parece que es el acto más grande a través de toda la historia que puede hacer un ser humano por los demás. Y de eso se trata la Navidad. Navidad, cuando hablamos de que es Jesús la razón de la Navidad, celebramos que nació la esperanza, nació el perdón. A mí me gusta la temporada porque además de que celebró a Jesús, también celebramos un año nuevo. Año nuevo para mí representa de que lo viejo queda atrás. Ya lo que pasó, yo no puedo hacer nada con lo que pasó, pero en Jesús encuentro el perdón para volver a comenzar un año nuevo, con nuevos bríos, con nuevas esperanzas. Y creo que la época es extraordinaria para precisamente reflexionar en lo que hemos hecho durante el año, encontrarnos con ese niño Jesús que ya no es un niño, ¿verdad? Pero acordarnos de ese personaje extraordinario, hacerlo presente en nuestra vida y comenzar un nuevo año con esperanza y con cosas buenas. Oye, y ahora que mencionas eso, es interesante porque a veces cuando uno cumple años, uno debe sentarse y hacer como un retroceso desde cuando uno era niño, cuando no tenía preocupaciones, que se divertía pensando en el qué dirán, no tenía ese tipo de historias en su cabeza. Vamos creciendo, vamos cumpliendo años y somos esclavos del qué dirán, somos esclavos de la sociedad, pendiente de si estoy muy gordo, qué me pongo, de lo que diga el vecino o la vecina. No, yo pienso que debemos cada cumpleaños, no tan solo el del niño Jesús, sino cada cumpleaños de nosotros, volver a ser ese niño inocente, ese niño que vivía con felicidad. Eso para mí es bien bonito y entiendo que ese es el cumpleaños de Jesús, aunque ya Jesús tiene muchísimos años, pero celebrar que nació un niño inocente que eventualmente se convirtió en el Salvador tuyo, mío. Ojalá que en esta Navidad la gente haga viral ese nacimiento, que hagan viral esa compasión, porque buscamos que nuestros videos se hagan viral, lo que yo digo, lo que yo hice, pero cuando uno dice, wow, que el nacimiento llegue a todos,
que el significado de ese pesebre llegue a todos. Yo creo que ahí es donde está la diferencia. Y ojalá con relación a amor al prójimo, como decía Juan, con relación a la bondad al prójimo, también tenemos que hacerla viral. Tenemos que ponerla de moda. Creo que pasó de moda la crítica, pasó de moda el señalamiento, pasó de moda el juzgar, pasó de moda el atropellar. Ahora está de moda como nunca antes. Y nos obligaron. La pandemia me parece que llegó a obligarnos a regresar a la cruz, donde todo comenzó, donde el amor se hizo carne y donde nosotros podemos hoy, por eso decirle a Manny, a todo el que nos escucha, hay perdón en ese nacimiento, hay restauración. Así que yo creo que ese debe ser el mensaje como ustedes están diciendo. Precisamente por una de las razones por la cual hicimos el tema con Manny es que queremos que el mundo entero se entere. Yes. Y nosotros sabemos que Dios le ha dado a Manny una voz extraordinaria. Definitivo. Y por encima de todo lo que haya podido pasar, es evidente que el pueblo de Puerto Rico lo quiere. No solo el de Puerto Rico, el de Santo Domingo, el del mundo entero, lo quiere muchísimo. Y como mi intención es llevar el mensaje al mundo entero, yo sé que Dios utilizó esta oportunidad, este vehículo que se llama Manny, Manuel Cruz Manuel Hernández. Santiago, porque mi mamá está por ahí también. Para llevar este mensaje podemos tener una Navidad distinta. La Navidad no se trata de regalos, no se trata de comer, de beber, no, la Navidad se trata de reconocer el nacimiento de la esperanza, el nacimiento del perdón, el nacimiento de Jesús. Manny, tú eres un querendón de este país. Todo el mundo te ama y vivimos tan agradecidos por tanta música bonita, tanta alegría. Muchas gracias. Que yo estoy segurísimo que tú sientes ese amor todos los días. ¿Cómo describes, el amor del pueblo? ¿Verdad? Es notable, pero ¿cómo tú describes el amor de Dios y el trato del Señor para contigo? Sobre todo en el lanzamiento de esta canción, la coyuntura que vive el país, el mundo, acabándose el año. ¿Qué tal se siente el amor de Dios en este tiempo en ti, en tu vida? Esta canción estábamos por tirarla, por lanzarla hace 3 años atrás. Vamos, y no se daba, pasaba otro año, no se daba. Llegó este año, yo he vivido sucesos que ya ustedes conocen, y yo le digo a Mario, caramba, yo creo que es el momento idóneo, dentro de las circunstancias que estoy viviendo, que estoy aceptando, que estoy pasando por un proceso, el cual estoy abrazándolo con mucho amor, porque la clave de esto es abrazar tu proceso, no dejar de ser amigo de él. Yo creo que lo primero es que te haces amigo de él y ahí el camino va a ser un poco más, mucho más fácil, ¿no? Y esta canción, pues, definitivamente llegó en el momento idóneo porque es como un bálsamo para mí como persona, un bálsamo de volver a hacer lo que tanto me gusta, que es trabajar en los medios, cantar, hacer entrevistas, y además de eso, pues, llevando un mensaje distinto a lo que se ha dicho, pues, por tantos años o por los últimos meses de mi persona, cosas que yo he provocado y las acepto con mucha humildad, pero que en esencia ese no soy yo. Yo soy un ser humano que creo mucho en un ser supremo, llámalo usted como usted lo quiera llamar, un ser supremo que ha estado conmigo en muchas ocasiones y me ha salvado de la muerte, porque yo he estado en la muerte 1, 2 y 3 veces. Y él ha estado ahí y yo sé que es la mano de Dios la que me ha dicho, tu propósito no ha terminado, vente conmigo. Y entiendo que es una canción que, además de llevar un mensaje social, también es como te digo, un bálsamo de alegría, de paz y de también caminar el enfoque, dónde es que debo estar. Así que nada pasa por casualidad y yo estoy muy agradecido de Dios. Y en cuanto al amor del público, yo siempre he pensado que Dios ama a todos sus hijos, pero como que conmigo tiene como un cariñito como que especial, como una ñoñería aparte. Y yo vivo agradecido de él. No abuso del amor del público ni de la gente. Sé que están ahí, han estado ahí. Y eso para mí es maravilloso. O sea, es una bendición porque uno mira para el lado y quizás otros compañeros no gozan de ese cariño, pero es un cariño como de una familia, porque las personas me ven como su familia y sé que se sufren mis boberías, por no decir otra cosa.
pero sí vivo agradecido de la vida, porque es un privilegio tener la capacidad de sentir cuánta gente te puede querer, más de miles y miles y miles de personas, tanto aquí en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. Es muy hermoso. Te hace bien el que gente que dice ser cristiana se junte, te acepte, comparta. Mario con su grupo Plena Vida, el estar en una emisora cristiana como Nueva Vida, es parte de ese afecto que tú, ¿verdad? Aprecias, valoras, es parte de ese regalo de Dios para ti también. ¿Lo ves de esa manera? Para mí, la oportunidad que me da Mario, la oportunidad que me da Nueva Vida, todavía más aún me hace confirmar el amor que Dios tiene para conmigo y cómo la gente todavía confía en mí, saben lo que dan. Yo pienso que hasta ustedes ven de afuera lo que muchas cosas yo no veo, ¿no? Y ese ha sido quizás uno de mis más grandes errores, que todo el mundo sabe lo que doy, pero yo no. Y es una bendición, una oportunidad que tengo que aprovechar, que tengo que valorar. Yo agradezco muchísimo. Y que la comunidad cristiana, que es tan celosa con su manera de pensar, con sus templos, me acepten, que yo pueda ir a una iglesia y subirme a cantar con Marcos Yaroide y nadie pues se pone bravo ni comentan qué hace ahí, porque yo entiendo que ese es su trabajo, el trabajo del cristiano, el trabajo de todos, es realmente promover la palabra y la promesa de Dios para el que no la tiene, porque el que ya la tiene, ¿para qué seguir diciéndole esto así? Pues ya lo sabe. A quien nosotros o los cristianos tienen que salir a buscar es el que está en la calle, que está desconocedor del amor y la palabra y la promesa de Cristo. Excelente. Sí, De eso se trata. Manny, te amamos un montón, man. Gracias. Sí, Mucho. Sí, señor. Muchas gracias. Muy agradecido. Y tienes toda la razón, la sufrimos contigo porque te amamos profundamente. Sí. Agradecido de todo corazón. Y gracias por esas palabras, porque aunque no creas, me las llevo en el corazón y son las que en el momento que yo sienta ansiedad, debilidad o hacen pensamientos, de los pensamientos que no deben pasar, pues yo me agarro de ese amor que tú me acabas de profesar y me mantiene ahí firme. Siempre Y hay un pueblo que te cubre en oración. Amén, sobre todo. Cada vez que ocurre algo, la gente se desborda a orar por ti. Y yo creo que es genuino, porque le has dado mucho a este pueblo desde mucho tiempo. Y yo creo que eso se agradece también. Así que para adelante. Y Mario, gracias por hacer posible este junte musical, porque Sí. tú alegra al pueblo y es una tremenda bendición en este tiempo. Así es que muchas felicidades. Fernán, aprovecho la coyuntura. Pues todos sabemos las historias, cómo pasaron, y cuando Manny sufrió lo que sufrió en España, y Manny, esto con mucho respeto, ¿verdad? Tranquilo. Yo estaba mirando la televisión y me dio un dolor. O sea, yo lo sentí como si fuera mi hermano de sangre. Claro. Yo dije, contra. Y en mi corazón dije, si yo pudiera hacer algo. De hecho, yo lo llamé porque tengo el privilegio de tener su número personal y le mandé un texto. Obviamente él no estaba en posición de contestar, pero en mi corazón yo decía, si pudiéramos hacer algo, si él pudiera gustar el privilegio que nosotros tenemos de poder cantarle al Señor, de poder disfrutar del amor de Dios de la manera que nosotros lo hacemos. Y en mi corazón dije, Señor, si se diera la oportunidad, ya la canción estaba grabada, nosotros la hicimos hace un par de años atrás, si se diera la oportunidad, y bendita la misericordia de Dios que se dio, y llevamos algunos días ya caminando y yendo a entrevistas, y veo que es un cumplimiento del amor de Dios. Lo mismo que Dios está haciendo con Manny, extendiéndole un brazo de misericordia, extendiendo un brazo de una nueva oportunidad de esperanza, que no tiene nada que ver conmigo. Yo sé que yo soy, vamos a decir, una ave pasajera en este asunto, pero creo que lo que Dios va a hacer, lo que Dios puede hacer, si Él decide darle su corazón al Señor, ¿verdad? Y ponerse en las manos de Dios, va a ser extraordinario. Yo quisiera escucharlo cantando otro tipo de canción, ya ustedes me conocen, que el Rey de Corazones tenga un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No se escuchó eso. En esa línea, Manny, yo termino diciendo algo que aprendí de la Biblia. La Biblia dice que el arquitecto de este universo, Dios, que ha hecho todo lo que conocemos de una manera tan hermosa, pensó en Manny Manuel
Y la Biblia dice que preparó para ti buenas obras desde antes de la fundación del mundo para que Manny y Manuel caminasen esas buenas obras que él preparó. Amén. Nosotros te hemos profesado amor y Puerto Rico te ha profesado amor. Nunca le llegaremos al tobillo al Señor con lo que Él te ama a ti. Y preparó tremendas obras para que tú camines en ella. La Biblia dice buenas obras. Yo voy a seguir orando para que Manny y Manuel, en ese plan perfecto de Dios para tu vida, te haga caminar en esas buenas obras que preparó para ti. Si hay alguien que piensa de ti con valor y con propósito, es Él. Y aunque en los peores momentos de tu vida, ¿verdad? Tú pienses que, no sé, te falta algo, no tienes algo, recurras a lo que sea para traer ciertos alivios al alma. Dios conoce cada esquinita de tu corazón y no le escandaliza nada de lo que tú le puedas decir, no le escandaliza nada de lo que tú hayas podido haber hecho. Y está todavía en el plan y en el propósito directito para hacer cumplir su propósito en tu vida. Yo me voy a mantener orando para que ese propósito de Dios se cumpla en ti, hermano. Y Nueva Vida 97.7 es tu casa y siempre será tu casa. A mí me dijeron algo y me impactó mucho. O sea, me dijeron, no importa el lodo o la tierra que el hombre te eche o te tire arriba, el valor para Dios tuyo va a ser el mismo siempre. Amén. No me importa el lodo que me echen o la tierra que me puedan echar, fuera de las bendiciones que son mucho más que el 1%. Y eso yo dije, caramba, por eso no se preocupa tanto por lucir bien, por el qué dirán, qué vergüenza, pero la gente te puede echar el lodo que sea, pero el valor que Dios tiene, tú tienes para Dios, va a ser el mismo y no va a cambiar. Eso me pegó y me lo llevo conmigo. Señoras y señores, Manny y Manuel, plena vida. Mario, muchas gracias. Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas bendiciones. bendiciones. Que disfruten el tema. Gracias. Yes.